Durante la Segunda Guerra Mundial, más de 10.000 españoles han participado activamente en la liberación de Francia, encuadrados en la agrupación de guerrilleros españoles y en otras organizaciones de la resistencia. Eufóricos por la inminente caída del fascismo en toda Europa, confían ahora que se produzca una intervención aliada en apoyo del pueblo español y en el rápido restablecimiento del orden constitucional. Organizados por el Partido Comunista, los maquis españoles se movilizan y concentran sus fuerzas cerca de la frontera con la intención de participar en la liberación de su propio país. Y en octubre de 1944, un contingente de 4.000 hombres se introduce en España por el Valle de Arán. La respuesta de Franco no puede ser más contundente, y aquellas tropas comienzan a ser envueltas por las fuerzas excepcionales enviadas a combatirlas. Cuando se ordena la retirada, algunos grupos ya no pueden regresar y se adentran en el país hasta alcanzar refugio en las zonas montañosas del este peninsular, donde se unen a los huidos que se esconden desde el final de la guerra, formando grupos aislados que sobreviven gracias al apoyo de una parte de la población campesina. El Partido Comunista intentará organizar estos grupos para crear un frente único de rebelión armada en el interior del país y promover la insurrección popular contra el régimen. Pero para ello era necesario ponerse en contacto con sus responsables, y con esta misión varios hombres salieron de Valencia. Vicente Galarza Santana, Andrés, nacido en Buñol, provincia de Valencia, 28 años. En abril de 1946 fue enviado por el Comité Central del Partido Comunista en Madrid para organizar las partidas de guerrilleros en la región levantina. Unos meses más tarde, cogía un tren en esta estación con destino a Valencia, convertido en el máximo responsable de la agrupación guerrillera de Levante. Andrés venía de mantener una reunión secreta en un intrincado punto de la Sierra de Jabalambre, una cueva de inverosímil acceso situada en un cortado sobre el río Regajo, en Camarena de la Sierra. En esta y en otras reuniones mantenidas participaron también otros cualificados dirigentes del partido, hombres largamente curtidos en la lucha y preparados para el mando. Ángel Fuertes Vidosa, Antonio. Cruzó la frontera durante las incursiones pirenaicas, consiguiendo llegar hasta Zaragoza, donde reorganizó el Partido Comunista en la clandestinidad. Después recibió orden de trasladarse a Valencia para crear la agrupación guerrillera de Levante, a semejanza de las que ya operaban en otras regiones de España. Francisco Corredor Serrano, Pepito el Gafas. Había sido capitán del Servicio de Información durante la Guerra Civil. Como jefe de la guerrilla urbana, llevó a cabo numerosas acciones en la ciudad de Valencia con el fin de recaudar fondos para subvencionar la lucha armada. Luego fue incorporado como asesor militar a la guerrilla del Monte en compañía de Grande. Florián García Velasco, Grande. Formaba parte del Comité Regional del Partido Comunista en calidad de secretario de propaganda. Fue enviado como responsable político a la montaña después de verse involucrado en un enfrentamiento en el que fue identificado por la Guardia Civil. Con la llegada al monte de Pepito el Gafas como responsable militar y de Grande como responsable político, el Partido Comunista había dado un gran paso para organizar la resistencia armada, pues conseguía regularizar el contacto con los grupos dispersos de la región para dar a conocer su línea política y aplicarla en las condiciones concretas de la montaña. En principio, cuando nosotros nos incorporamos, particularmente yo, a mí el partido me dijo que iba allí una temporada para ayudar políticamente allí,
allí a los guerrilleros. Pero claro, como la situación fue poniéndose cada vez más difícil, pues consideraron que era preciso que yo me quedara allí. Pero yo, que nunca he sido partidario que siempre me ha gustado la ciudad, porque he nacido en un pueblo y enseguida a los 14 años me marché a Madrid, pues para mí eso del monte fue obligado por las circunstancias, pero que no era mi forma de pensar. A mí me gustaba más otro trabajo, no el trabajo ese. En el transcurso de estas reuniones se estructuró la agrupación guerrillera de Levante y se le dio forma organizativa y territorial, a modo de un verdadero ejército, incluyendo un Estado Mayor, una escala de mandos y una disciplina castrense. Se acordó poner en marcha un plan de acciones que incluía sabotajes y siembra de propaganda y que tenía como objetivo exaltar entre la población el sentimiento antifascista y sembrar la confusión entre aquellos que se habían instalado con alguna comodidad en el nuevo orden establecido por la Falange. Y vencer la desconfianza de los campesinos se convirtió en el primer reto al que hubieron de enfrentarse. Había un hombre al otro lado de la sierra, aquella tarde, pues aquí antes se echaba carbón, y le llamaban el tío Cayo. Y yo iba trabajando en el monte picando. Y yo, claro, cuando ya era hora de venir, pues cogí mi americana y acá. Pero al llegar a coger la senda que baja por ahí por Fraile, te ve uno que corría para abajo. Digo, cabrón, si aquel parece el tío Cayo. Digo, y me ha dicho a mí que se quedaba abrazado. Y aunque eché a correr, lo cogí, lo alcancé. Y digo, pues no me ha dicho que se quedaba usted. Calla, José. Dice, que aún me tiemblan las piernas. Digo, ¿qué le ha pasado? Dice, nada más irte tú, dice, ha venido un tío con un fusil. Dice, y ya me he grisado. Dice que estaba en el Comenal Valero, que lo que me hacía falta que bajara. Y dice, pero yo, tan pronto he ido, él le ha apagado la carbonera. Y yo, pues saca la carbonera, pero yo me voy a mi casa. La necesidad de mantener un aprovisionamiento regular en la zona de actuación asignada hacía necesario mantener puntos de apoyo que garantizasen el suministro de las bases y también a lo largo de los desplazamientos. Los que más deseaban ayudarles, si no estaban en la cárcel, eran proclives a levantar sospechas y permanecían sometidos al insidioso recelo de adversarios políticos y de vecinos rencorosos. Y sobre todo, las consecuencias de la guerra reclamaban toda la energía que uno podía reunir para otro tipo de lucha, la lucha particular contra el hambre. Una cordera, una cordera, una cordera que de tanto acariciarla, de tanto acariciarla, se volvió fiera. Pese a las dificultades de la época y muchas veces a consecuencia mismo de ellas, el mensaje de la guerrilla sedujo a muchos vecinos que tenían poco que perder. Con él regresaba el viejo anhelo de la reforma agraria y de las transformaciones sociales en las arcaicas estructuras de un campo eternamente sumiso y doblegado. En cada pequeña población, en cada rincón de estas sierras abandonadas por el progreso, hubo alguien que tendió su mano a la guerrilla con la intención de desterrar el modelo caciquista que Franco pretendía perpetuar y acabar con los abusos de aquellos que habían copado con alborozo los cargos de la administración. Nosotros tenemos punto de apoyo, mucho punto de apoyo, incluso aquí en Valencia había quien llevaba hasta la insignia de AGL, Agrupación Guerrillera de Levante. Nosotros hemos tenido un campamento que hasta venían los campesinos con mulos y nos traían pellejos de vino y había un camino trillado y la Guardia Civil no se la ocurría atacar los campamentos. Yo he ido
al campamento, muchas veces. Nosotros estábamos trabajando en el pantano, mi padre, pero desde allí nos íbamos por el monte no íbamos, porque si íbamos a coger el autobús, teníamos que coger el autobús en el pantano y dejarlo en Utiel, y en Utiel coger otro y dejarlo en Talayuelas, y luego ir 2 horas andando. Pues entonces nos íbamos desde el pantano andando por el monte. Bueno, pues en ese trayecto había 3 campamentos. Uy, a mí me pasó una vez una cosa muy curiosa. Resulta que veníamos del Benajever a mi pueblo. 3 chicas que había sido la fiesta en Benajever y habían bajado. Y luego yo me fui con ellas para arriba. Y estaba lloviendo, llovía mucho. Y cuando todo el camino fuimos mojadas como pollo. Y cuando íbamos por el Rodeno, empezaron... Oye, porque ellas habían ido con el ganado, esas muchachas, yo no, pero ellas sí. Y decían, oye, yo cuando iba por el ganado, por estos montes, mira que ahora no iría porque tengo miedo, pues si salen esos hombres y no sé cuánto. Y dicen ellas, uy, pues mira, yo estaba en no sé qué monte de allí y silbaba y me oía el Amparo que estaba en el otro monte. Y empezaron a silbar. ¿Y qué silbidos dieron? Que era la contraseña que tenían los guerrilleros para cuando bajaran a bajarles comida. ¿Qué pasó? Que como yo iba por allí, el grande se pensó que yo sabía la contraseña y yo no la sabía. Yo sabía la contraseña de abajo, pero la de acampamento de más para arriba yo no la sabía. Y era esa, de los silbidos. Bueno, cuando silbaron ellas, fuimos a pasar por un camino y aquello como hongos salían por los romeros, de los guerrilleros. Al mismo tiempo que crecía y se consolidaba la red de enlaces, la presencia de los guerrilleros incrementaba sus proporciones de boca en boca y prolongaba sus ecos por todos los rincones de la región. A las actividades propias de la subversión política se sumaban los sabotajes contra objetivos civiles y militares, como líneas de comunicación y centrales eléctricas, el secuestro de personalidades, tras el que se pedía un rescate, y algunas veces las ejecuciones sumarias y ejemplarizantes. Si se ajusticiaron a algunos o un jefe de falange o tal, es que la denuncia del pueblo no lo pedía. Y entonces, si daban la orden, yo no participé en esos hechos, nunca he participado en esos hechos, pero la orden la daba la agrupación, y luego había un grupo guerrillero que era de su zona y que le habían denunciado que nos había traicionado, que había llamado a la Guardia Civil, que habían matado a uno de los nuestros. Hombre, generalmente en todos esos casos se daba lo siguiente: uno andaba por ahí y había que crear un respeto, porque si el respeto lo tenía solo la Guardia Civil, pues cualquiera que te viera se iba a chivar y los ibas a tener detrás. Entonces había que hacer un respeto. Entonces, cuando se sabía que era un realmente chivato, que habían muerto 2 o 3 hombres por culpa de él, pues generalmente en esos casos, pues a veces llegaron a tomar alguna medida. El asalto al tren que llevaba la paga de los funcionarios de Teruel en el apeadero de Caudé proporcionó buena parte de la financiación necesaria para el mantenimiento de la guerrilla, junto al dinero obtenido en los rescates y el que llegaba de la organización en Francia. Se creó una escuela técnica de capacitación para guerrilleros y comenzó a publicarse un boletín de combate que llegó a distribuir 5.000 ejemplares. Nosotros fundamos un periódico que se llamaba El Guerrillero, y nosotros teníamos clases de cultura general, y de estrategia y de táctica, pero también de cultura general. El guerrillero, este jefe de guerrillas que había sido aquí en Valencia, el que se llamaba Corredor, le llamábamos Pepe, el Gafas, pues este hombre era un hombre muy capaz, que tenía mucho talento. Él estuvo conmigo en Albatera, en el campo de Albatera, y yo estuve aprendiendo matemáticas con él. Con él empecé yo a estudiar álgebra y una serie de cosas que no comprendía, y allí daba clase a una serie de gentes. Y ese hombre tenía una capacidad y enseñaba, había una escuela y se celebraba, todos los días había clases, diferentes clases.
y había muchos guerrilleros que aprendieron a leer y a escribir en nosotros en las guerrillas. Cuando yo vengo de un viaje, estaban allí más liados, había lo menos 15 en aquel momento en el campamento y estaban todos liados, parecía aquello una contrata de albañiles allí haciendo dos chabolas, pero con vertientes a los dos lados, aquello iban a ser escuelas. Y con los pinos secos se habían hecho de un tronzador. ¿Sabéis lo que es el tronzador? Esa sierra a mano gorda, pues se cortaban la leña de un lado, los leños así de gordos, de un lado llanos y del otro para ponerlo delante de mí y para poner el libro delante de mí sin necesidad de tenerlo yo levantado. La mesa me lo tenía. Y así pues había unas mesas allí, así que teníamos campo de sobras para tener el libro, el papel para escribir, y siempre había uno que hacía de maestro en el tema que más conocía. ¿Qué era de albañilería? Pues de albañilería. ¿Qué era de la tierra? Pues de la tierra. ¿Qué era maestro? Pues maestro. El maestro pues siempre tenía más trabajo. Había uno que se llamaba Simón, que era pariente de ese de Titaguas, que nos reíamos mucho con él porque era un hombre muy inculto y se cabreaba cuando le decíamos que la tierra va a dar vueltas y ya se tenía que dejar en paz porque decía, oye, a mí, pero que me tenéis que tonto o qué, porque si la tierra da vueltas, pues alguna vez tenía yo que estar boca abajo, joder. Pero los medios de comunicación, convertidos en instrumentos de la propaganda franquista, ignoraban por completo la actividad de las partidas que formaban parte de la agrupación o convertían sus acciones en actos vandálicos desprovistos de cualquier matiz político u opositor. Sin embargo, Franco era consciente de las dificultades que entrañaba para ser reconocido en el reciente orden mundial la presencia en España de aquellos que su régimen calificaba de ladrones y bandoleros e intensificó los esfuerzos para acabar con la subversión. 1947 fue el año que vio la mayor ofensiva por parte del régimen para acabar con la guerrilla. La Guardia Civil vio incrementar su plantilla y el número de destacamentos en las zonas rurales más apartadas. Se crearon unidades especiales llamadas compañías móviles y comenzó a practicarse una política que premiaba los resultados y castigaba las actitudes de templanza entre sus miembros. Toda la zona de actuación de la agrupación guerrillera de Levante fue declarada zona de guerra, quedando prohibida la circulación nocturna por caminos y carreteras. Los campesinos no podían salir a trabajar sin llevar un salvoconducto y debían comunicar en el cuartel más próximo el lugar al que se desplazaban. Pero lo que se reveló como el arma más eficaz contra la insurgencia fue el Servicio de Información de la Guardia Civil, cuya misión era poner al descubierto las redes de colaboradores y enlaces. Aquí dieron la orden, cuando los guerrilleros, 12 de la noche, cerrar los bares, todo el mundo a su casa, porque había patrullas también. Y una noche, pues salí yo de un rato y fui ahí, que iba al único bar que iba. Y estaba el cojo asalón que decían. Y nos sentábamos allí y dice, no sé cómo se dice, mañana voy a andarte a comprar. Que eran vísperas de San Antonio, de las fiestas de aquí. Dice, pues yo también voy a comprarme una americana. Bueno, pues... Y claro, entonces ya, yo aquel día digo, malo, porque yo fui a comprarme una americana, pero él llevaba una burra con el serón y la llenó de todo, latas de conserva, de todas clases, de jamones, que aún le dije, por ahí, ¿ande vas con tanto? Digo, para la fiesta de San Antonio. Pero no me dijo que era para los guerrilleros ni nada de eso. Y ya bajó un guardia civil vestido de paisano de Cañete. Y ya, claro, iba indicado a hablar con el cojo salón, ahí en el bar. Él andaba por ahí, no hablaba con nadie ni nada. El guardia aquel que venía en plan de descubrir el caso. Y fuimos otro guardia y yo
Cordés, que era del puesto que yo estaba, y pasamos al bar y estaban allí los dos en una mesa, estaban cuchicheando. Le dijo, tengo que contarte muchas cosas, pero aquí no quiero porque nos ve la gente y tal. A ver, llévame o vamos a donde tú creas que no nos ve nadie. Pues le dije, a mi casa, vamos a mi casa. Estaban en el comedor, me acuerdo, había una mesa redonda, un poco más grande que esta. Allí le estaba tirando de la lengua y le habló todo. Le dijo que les estaban llevando, bueno, él le pedía que llevara o que les facilitaran comida. Y el cojo este le decía, hombre, yo no sé, dice, porque ya les estamos llevando a otros. No sé si podremos ayudaros. Y el otro decía, el guardia, por lo que más quieras, ayúdanos, que estamos muy mal. Le contó muchas cosas. Al llegar ahí, el guardia se echa mano, que llevaba la pistola así metida detrás. Dice, no te muevas que te acribillo a tiros. Qué miedo le entró al cojo, que empezó a temblar, no hacía nada más. Estaba sentado ahí y ni poder hablar. Cuando vio que no le hablaba, pues se levanta el tío, el guardia, tenía allí la garrotilla aquella y se le iba a pegarle en la espalda. Estaba sentado y ¡plah! Lo levantó, lo tenía aguantado así con una mano y con la otra le pegaba en las espaldas, hasta que cayó al suelo. Pero entonces ya nos dijo, mira, me he quedado con, no sé si 9 o 11, se quedó de cabeza de los que estaban complicados con los bandoleros. Y otro día era San Antonio, y todo el mundo, allí en el patio de Zafrilla, allí los cogió a palos, que me acuerdo que estaba la música tocando en la puerta de Francho y se sentían los alaridos. Si te cuento lo que le hicieron a mi padre en el cuartel de la Guardia Civil de allí, de la colonia de Benajeve, muchas palizas, y a mi madre también, muchas palizas, y a todas las mujeres que cogieron, muchas. Y clavaron en una tabla clavos y cruzaron la tabla, ¿no? Y luego la pusieron de frente y a mi padre lo cogieron y ven a tirarlo en la tabla de los clavos. A otros les pincharon en las uñas. A otros cada uno, mira, había una brigada de Chiva, que yo no conozco a nadie de Chiva, pero ahí en Chiva, a una brigada entera de hombres que trabajaban en el pantano, los cogieron. Y los castigaron muchísimo. Y a un chico que había de 16 años, que era más o menos como yo, lo colgaron de los pies, lo colgaron en el techo de los pies y lo tuvieron, no sé si fueron 24 horas colgado. Estaba para reventar los ojos y todo. A nosotros nos dijeron que mi madre y yo ya estábamos aquí en la cárcel. Y la directora lo primero que vino, qué suerte que han tenido, que se les ha escapado mi padre, que se había escapado mi padre. O sea, que la versión que ha habido de mi padre siempre ha sido que mi padre se escapó. Que a mi padre no lo mataron, que se escapó. Mi padre también era muy listo y conocía mucho el monte, pero iba esposado. Me parece que iba esposado pero con cuerdas, los llevaban atados con cuerdas. Claro, si iba con cuerdas sí que me lo creo, que se pudiera haber ido y haberse roto las cuerdas. Nosotros ya no hemos sabido nada más de mi padre nunca. El padre de Victoria Alcoriza fue fusilado en marzo de 1947 por las fuerzas al servicio de la represión, junto con otros 5 trabajadores del pantano. Sus restos anónimos permanecen todavía enterrados en una fosa común del cementerio de Benajever. Fueron señalados como bandoleros,
lo que no resulta extraño, teniendo en cuenta la recompensa que el Estado pagaba por sus vidas, que podía llegar a 5.000 pesetas. Para muchos de los hombres y mujeres de esta región acusados de dar cobijo o proporcionar alimento, ropa o información a los guerrilleros, el castigo fue la muerte. La ley de fugas, que otorgaba a los miembros de las fuerzas de orden carta blanca para matar, se aplicaba sistemáticamente de manera arbitraria y sin ningún control, llevando el luto a decenas de pueblos y caseríos. El objetivo era cortar de raíz, sin importar el precio, cualquier medio de suministro a la resistencia. La delación se convirtió entonces en la única forma de evitar las palizas y salvar la propia vida. Las confidencias a la Guardia Civil fueron la causa de gran cantidad de muertes de guerrilleros, sorprendidos cuando bajaban del monte a suministrar o descansaban en un punto de apoyo que creían seguro. El acoso a los sospechosos se había vuelto implacable, tanto que incluso familias enteras, viendo el peligro que corrían sus vidas, abandonaron todo lo que tenían y decidieron echarse al monte para ingresar en la guerrilla. Llegó un momento que cuando ya vimos que nos iban a coger, pues consultamos con los camaradas porque había dos opciones, o ir a la cárcel o subirnos con ellos. Ir a la cárcel en aquella época pues era ir a que te mataran a palos allí en un sitio de esos. Y claro, pues siempre pensamos que por lo menos nos evitábamos la cárcel y si podíamos seguir luchando de la forma que fuese, creo que era un poco más digno que no entregarse a la cárcel. Lo consultamos con los camaradas y nos dijeron sí, si queréis veniros antes de ir a la cárcel, por nosotros encantado. Y efectivamente, una noche de mi casa nos fuimos mi padre, un hermano que tenía yo de 16 años y yo, nos fuimos al monte. Y de casa de mi amiga se fue mi amiga, su padre y otras dos hermanas que tenía más jovencilla que ellas. Nos fuimos al monte y lo dejamos todo, acabábamos de hacer la matanza. Y dejamos pues eso, lo que eran todos los embutidos, todo colgado, cada cosa en su sitio, las mulas, las caballerías, todo quedó en casa intacto y a la hora convenida con los guerrilleros vinieron a recogernos y nos marchamos con ellos dejando todo intacto, todo, con lo puesto. Más que nada fue por el miedo que había, porque como había tanto terror, pues uno en aquella época decía, coño, pues mira, ya sabes, te van a coger y te van a morir a palos. Entonces, por esa razón, nos tiramos al monte. No era por las ideologías políticas que uno podía tener, porque un campesino, ¿qué ideologías políticas y de mi edad? De mi edad en aquella época, pues de ideologías políticas como aquel que dice, ninguna. Más que nada el buen corazón que la persona tenía. No, aunque tirar un poco, ya por parte de los padres, un poco decir de izquierdas o de derechas, que no se sabía lo que era en el fondo, pero ahí sucedió la cosa, ¿no? Y a raíz de eso, pues ya me tiré al monte, claro, y una vez dentro, pues, quieras o no quieras, pues ya sigues el rollo. Muy pronto la composición de las partidas cambió debido al aporte continuado de elementos locales, menos politizados y, en general, peor preparados para la lucha armada. Pero además, los dirigentes más cualificados tampoco se habían liberado de las detenciones, fruto de la labor de espionaje de la Guardia Civil. Andrés fue detenido en la pensión de la calle Conde Altea donde vivía, delatando varios campamentos antes de morir. Le sustituyó al frente de la agrupación Antonio, que fue víctima de una denuncia en mayo de 1948. Y lo mismo sucedió con otros. Dos muertes sentí mucho, todas, pero dos particularmente. La de Peregrín, que fue jefe de agrupación, y otro jefe de agrupación que fue el primero, que era maestro, era aragonés, se llamaba Antonio. Ese lo denunciaron, se quedaron a dormir en una pajar y lo denunciaron, y cuando entró la Guardia Civil y tal y él se sintió muriéndose, ese se comió parte de los documentos que llevaba y los demás los retorció y en la propia sangre los hizo todo lo posible porque no lo cogieran. Ese era maestro y era un ser muy humano, muy puritano. Él no fumaba y sin embargo llevaba siempre algunos cigarrillos y cuando veía los fumadores que estaban desesperados, tal, decía, ¿qué, te fumarías un cigarrillo? Hombre, que no me gastes broma y tal. Bueno, y sacaba al tío y le daba un cigarrillo. Y Peregrín, que era un hombre... Peregrín era un hombre de un prestigio tremendo y de una capacidad enorme. Él había estado en la guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial, había estado en la Unión Soviética, y él participó en la defensa de Moscú mandando una compañía.
y era un hombre muy preparado. Pero el Partido Comunista seguía enviando hombres que nutrían los cuadros de la agrupación. Bajo la tapadera de los chantiers o empresas de explotación forestal, las instalaciones que los comunistas mantenían en los Pirineos franceses ocultaban una escuela donde se instruía en la lucha de guerrillas, se fabricaban salvoconductos y se almacenaba material para trasladar a España. Estos hombres eran seleccionados por su preparación política y constituían el lazo de unión de la dirección del partido con la realidad del país. ¿Con qué se encontraban al llegar a Levante? Pues encontré una agrupación de bastantes dificultades. Bastantes dificultades por el hecho de que no tienen dinero, los puntos de apoyo son buenos, pero con un poco de miedo ya. Podían confiar en unos, en otros se habían retirado y yo veía que la cosa no iba más. Esa era la idea que tenía. Y la prueba es que, sin decirlo a la agrupación, porque yo en la agrupación no les decía que no había salida, porque entonces le hubieran dicho, tú has venido aquí a desmoralizarnos. Tampoco era mi misión. Pero sí que lo dije cuando llegué a París por primera vez. Yo lo dije. Allí no hay salida, allí no se puede. Hay esto, y le señalé todo lo que había. El deterioro progresivo de la agrupación, como consecuencia de la fuerte política represiva, era un hecho incontestable. En octubre de 1948, los dirigentes del partido se reúnen en Toulouse y deciden llevar a cabo una modificación táctica sustancial para el futuro de la resistencia. A partir de ahora, los grupos que resisten en las montañas tendrán una función más política que militar. Se convertirán en instructores de los campesinos y servirán de apoyo a los comités políticos reconstruidos clandestinamente en los pueblos más importantes y en las ciudades. Además, los guerrilleros deberán renunciar a cualquier tipo de acción armada. El partido no estaba de acuerdo en las operaciones militares, no estaba de acuerdo. Que un guardia civil es una persona. Y conocíamos en la agrupación guerrillera de Levante de guardias civiles que iban con una manta al hombro, con albarcas por la montaña, durmiendo debajo del pino. Y yo les decía a los compañeros, ¿vosotros creéis que si esos guardias civiles tuvieran un oficio, tuvieran un empleo, dejarían la mujer y los hijos en casa y estarían durmiendo ahí, peligro de que uno de vosotros le pegue un tiro? No estarían. Y están ahí por fuerza porque la situación les lleva a ser guardias civiles como sea. Todo eso lo hablaba yo con ellos. Y claro, pero yo llegué a un momento que les dije, no confundirme, no confundirme. Yo soy una persona de izquierdas, yo soy militante del partido, yo estoy dispuesto a luchar al lado del pueblo español. Pero no creerse que por el hecho de que yo os hablo así, que yo pues me he cambiado la chaqueta, no es verdad. Pero también es verdad que había guardias civiles que cuando iban por una senda o decían a puntos de apoyo, yo iré cantando, yo iré el último, yo iré cantando, con el fusil al hombro, pero yo no tiro. Todas esas cosas lo sabíamos. Entonces, lo que teníamos que tratar es a poco ganarnos la confianza del pueblo que nos rodeaba a nosotros. Eso ha sido mi misión, ninguna más. Por llanuras y montañas, guerrilleros libres van, los mejores luchadores del campo y de la ciudad. Para los hombres del monte, el cambio de táctica suponía pasar a un segundo plano en las prioridades del partido que los había alentado. Pero además, la realidad que vivía la agrupación cada día no hacía posible otra misión que no fuese la de la propia supervivencia. Perseguidos hasta la obsesión por el aparato del régimen y abandonados por la población campesina, cada vez más escasa y más reacia a ayudarles, aquellos hombres, con tantos años en el monte, difícilmente hubieran podido integrarse en una sociedad que los había proscrito. Y prácticamente fueron condenados al olvido. Sin unos objetivos claros que cumplir, muy pronto cundió el desaliento. Numerosos guerrilleros desertaron con el afán de salvar la vida. Algunos incluso se pusieron al servicio de la Guardia Civil y traicionaron a los que habían sido sus compañeros.
A consecuencia de ello, grupos enteros fueron sorprendidos en sus bases y suprimidos. Y yo llegué allí, el campamento ese estaba sobre las faldas de Alparta Bajo del Barracín, en el límite de Cuenca con Teruel, está el campamento ese, y llego ya y habían marchado, había 2 hermanos que eran de la parte del cuerpo de un pueblecito de esos. Y no sé si fue uno de ellos o los 2 desertaron. Y el campamento continuó en el mismo sitio. Y en eso llego yo al sitio, me explican más que nada los compañeros lo que había pasado, no el responsable. Y entonces yo le dije al compañero, digo, oye, al que era responsable, ¿por qué no nos marchamos de aquí? Si han marchado 2 hombres, ¿qué hacemos aquí? Y él me contesta y dice, no pasa nada. Hace 2 días ya esto no pasa nada. Bueno, no pasa nada, pero la mañana siguiente sí pasó, que vinieron los alto campamento. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues son imprudencias, son medidas de seguridad. Si un hombre se ha marchado, por de mucha confianza que sea, no se sabe con qué fin se ha ido, porque ha desertado. O se va para no querer saber nada de la lucha, marcharse ni de una parte ni de otra, esconderse por ahí, o a ver si puede cruzar a Francia, o se va a chivarse la Guardia Civil. No se sabe. Claro, ahí lo que demuestra que fue a chivarse la Guardia Civil y asaltaron el campamento. Con el fin de atajar las deserciones, los responsables dictaron severas normas que incluían la eliminación física. La desconfianza y la incertidumbre hicieron presa en el ánimo de muchos guerrilleros. Algunos grupos o individuos más débilmente vinculados con la agrupación se dedicaron a robar y a violentar a los campesinos para poder mantenerse, con lo cual traicionaban el espíritu que habían tenido por bandera. Al ser menos, pues claro, había más posibilidades de mantener. Ahora, tanta gente en el monte, con poco a punto de pollo, pocos medios económicos, si tenían que vivir a base de golpes, pues claro, eso tampoco no era muy justo. Es decir, que eso no iba, eso de coger una oveja o pedir dinero o obligar a que les den de comer, eso no crea mentalidad favorable. La gente lo da, pero en el fondo también lo necesita y lo da de mala gana, digo yo. En la lucha general, los menos politizados eran los que eran más duros porque no comprendían bien, ¿comprendes? Porque una de las tareas nuestras cuando fuimos es precisamente eso, explicarles que nosotros estábamos para ayudar a los campesinos, para ayudar a los trabajadores, y no teníamos que meternos con ellos para nada, todo lo contrario, escucharlos y hacerlo. Mira, yo te voy a contar una cosa que una de las veces, pues uno de los guerrilleros que mandaba un grupo venía indignado porque un punto de apoyo nuestro, ya en el año 47 le había dicho, mira, yo sabes lo que te os digo, que vosotros lo que teníais que hacer ya era marcharos, ya no tenéis nada que hacer. Y el tío venía, no, pero ese tío es un tal igual. Digo, cuidado, a lo mejor lleva razón, a lo mejor lleva razón. ¿Comprendes? Y ese, claro, si estás politizado, pues claro, y reflexionas, eso lo asimilas. Pero el tío que está poco politizado y está poco preparado, pues claro, tiene esa cosa de no ver más allá de sus narices, y claro, y es más duro y comete algunos atropellos. Y eso no se puede negar que también se han cometido atropellos, claro está. En la agrupación guerrilla de Levante Aragón, a partir del 47 no tenía que venir nadie de Francia, nadie. Aquí mantenerse y en la medida de lo posible evacuar lo más pronto posible. Eso tenía que haber sido una dirección, una orientación justa de partido, pero no lo otro, porque lo otro era mandar gente que la mataran. Bueno, en el sentido que lo digo yo hoy, ¿no? En aquel momento yo no lo comprendía, si no a lo mejor lo hubiera dicho. Pero yo lo que no comprendo es que en la agrupación guerrilla de Levante Aragón, porque estando en Francia yo, en esa empresa que antes les decía, ya había los exguerrilleros de La Coruña, de Andalucía, del País Vasco, de Asturias, regresaban a Francia como podían. Y entonces, en el 47,
Cuando ellos regresaban a Francia, nosotros en el 47 veníamos a la agrupación guerrilla de Levante Aragón. La agrupación guerrilla de Levante Aragón tenía que hacer la guerra a toda España, pero eso era una tontería. ¿En qué cabeza cabe? En 1949, nuevos camaradas han venido de Francia. Son cuadros experimentados, escogidos por su cualificación política, para realizar una profunda reforma de la agrupación en consonancia con las nuevas directrices programadas desde Toulouse. La agrupación guerrillera de Levante se convierte en el Comité Regional de la Resistencia. En cuanto a la población civil, se crean los denominados Consejos de la Resistencia, que intentan agrupar bajo su control a todos los sectores de la población contrarios al régimen y cuyos cargos se designan entre los nuevos afiliados que no están fichados por las fuerzas represoras. Sin sospechar que son estrechamente vigilados por la Guardia Civil, los nuevos miembros del Comité Regional de Levante y su Estado Mayor realizan sus labores de instrucción en el campamento de Cerro Moreno, en el término de Santa Cruz de Moya. El golpe más fuerte que nos dieron fue en Santa Cruz de Moya. Y es que hay una cosa, los que venían de Francia a incorporarse a la guerrilla de Levante, pues eran hombres que tenían un concepto, a mi juicio, equivocado de lo que era la resistencia en España, porque habían participado en la resistencia en Francia, y era muy diferente. Allí tenían muchos más medios y y tenían menos peligro que aquí. Y los grupos que pasaban de allí, como venían bien armados, pues se pensaban que llegar allí con las armas que tenían no había cuidado. Por eso el Santa Cruz de Moya habían venido un grupo de Francia, entre ellos el que tenía que ser el secretario regional, porque se había cambiado ya de táctica, ya no era, ya se dejaba de dar, no se hacía operaciones y se mantenía más bien para refugio de los que estaban en la ciudad y estaban perseguidos para que se incorporaran. Y entonces en las cooperaciones que nosotros tuvimos, yo les intenté convencerles de que tuvieran cuidado, que España era muy diferente, que había que estar al tanto, que no se podía estar mucho tiempo en un campamento, y ese campamento nosotros 2 o 3 días, el día que nosotros salimos, otros camaradas y yo les dijimos a los camaradas, al secretario que venía del regional y al comité regional, que entonces se constituyó un comité regional, les dije que tenían que salir inmediatamente porque había ya muchos rastros y era muy peligroso. Una cosa era la lucha en Francia y otra cosa era la lucha en Levante, en la agrupación guerrilla de Levante. En Francia tú tenías los gendarmes, que muchos gendarmes sabían que tú eras un resistente y no te decían nada. Pero ahí, ¿qué pasa? Que Francia estaba invadida por los extranjeros, por los alemanes. Entonces había un rechazo a la fuerza extranjera, a los alemanes que les querían invadir. Entonces cualquiera que defendía a la Francia, pues estaba bien visto por el pueblo y tenías un apoyo total. Pero aquí no era eso. Aquí para cualquier paso que dabas tenías que premeditarlo y era muy difícil. Día 6 de noviembre del año 49, pues vino la orden de que me presentara en la comandancia, en Arrancapinos, a las 9 de la mañana, pertrechado en todo el armamento y tal. Y así lo hice. Y nos montaron en unos camiones. A todas estas no sabíamos ni dónde íbamos ni nada. Y llegamos sobre las 6 y media a un monte precisamente frente al campamento. Y a las 7 de la mañana oímos frente a nosotros, o sea, por la parte, digamos, la dirección a la Alameda, dirección a la parte de los que venían de Teruel, oímos unos tiros. Y esos tiros fueron precisamente a uno de los bandoleros que estaba haciendo sus necesidades. Y se tropezaron con él, las fuerzas de Teruel se tropezaron con él. Él se agarró los pantalones, salió corriendo y lo eliminaron rápidamente. Al oír los disparos, lo mismo que nosotros lo oímos, lo oyeron ellos que estaban en las tiendas en el campamento. Y salieron también en huida. Se encontraron
con el cerco hecho, vieron algunos que llevaban tricornio, la mayoría no, la mayoría llevábamos gorro, y se vieron a la Guardia Civil y se escondieron. Y estuvimos tiroteando en la zona aquella, pues calculo que unos, lo menos 20 minutos. Los que llevábamos mosquetón, con el mosquetón, y los que llevaban su fusil a ráfagas y con el naranjero, tiro a tiro y a ráfagas como querían. Cada uno tiraba los tiros que quería en la zona aquella. Allá sobre las 10 o así de la mañana salió uno, frente a frente, justo a donde el comandante de megáfono explicaba, salió corriendo hacia el barranco y dijo: no tiréis que me entrego. Una o dos veces le oí decirlo, 3 no llegó a decirlo, porque inmediatamente al verlo correr frente a nosotros, pues se le batió. Pidió voluntarios, el comandante nuestro, pidió voluntarios, unos 25 o 30 voluntarios. Los que llevábamos mosquetón nos echó atrás y dijo que nada más los que llevaran su fusil naranjero. Entonces mandó a hacer la descubierta en la zona que habíamos batido de fuego, mandó a hacer la descubierta, hacer entre los 25 y 30, hacerlos un cerco y empezar a buscar el centro. Los demás todos en el cerco exterior, a la expectativa, y en aquellos que iban a la descubierta, con naranjero, pues a 2 metros, a 1,5 metros, se daban cuenta de que se movía algo o veían al maqui en la mata y le soltaban unas ráfagas. Y así cayeron los 10 restantes. Entonces también se comenta que se les arrastraron a los cuerpos, que se les desnudaron. Esto lo puedo negar. Puedo negar porque 2, por lo menos, que yo ayudé a trasladar, ni se les arrastró, ni se les desnudó. Se les bajó a mano, se les cargó en los mulos y se les llevó a la Olmeda. Recuerdo que el primero que cogí le faltaba casi toda la cara. No tenía más que una parte de un ojo, todo el resto de la parte, además era la parte, mirándolo de frente, la parte izquierda de él, la derecha mía. La cabeza volada. ¿Sí? Tenía más que un lado de la cara. Y otro, el segundo, un boquete, aproximadamente un palmo o más de ancho, aquí en la barriga, en un costado de la barriga. Se les trató humanamente, aunque luego se haya dicho lo que hayan querido decir la gente. Se les trató humanamente. Después del asalto a Cerro Moreno, la actividad de la agrupación guerrillera de Levante decayó casi por completo. Mermados por las deserciones, aislados y vencidos, los últimos guerrilleros sobrevivieron en condiciones extremas todavía 3 años más. En la primavera de 1952 llegó la Orden General de Retirada. El único grupo que pudo organizarse cruzó la frontera francesa a pie después de casi un mes de marcha. En 1953, España firmó un acuerdo de cooperación con Estados Unidos y en 1955 ingresó en la ONU. El régimen de Franco se prolongó hasta la muerte del dictador en 1975.